noches, mi nombre es Luis Buitrago, estudiante de Ingeniería Electrónica. Para el curso de Física de la tarea 3 vamos a sustentar el ejercicio número 5, las preguntas orientadoras y con el problema planteado. La primera pregunta orientadora es: ¿cuál es la diferencia entre choques elásticos e inelásticos desde el punto de vista conceptual y matemático? La diferencia entre los choques elásticos e inelásticos básicamente es la pérdida de energía cinética, porque mientras que en ambos se conserva el momento, en los choques elásticos se conserva la energía cinética, mientras que en los inelásticos la energía cinética no se conserva, puesto que ésta se transforma en muchos casos siendo transferida a algún otro elemento, por ejemplo a la deformación de uno de los dos cuerpos en el choque o por calor. Básicamente esa es la diferencia. Un ejemplo de un choque elástico puede ser unas bolas de billar, las cuales pueden chocar y rebotar sin perder energía cinética y sin deformación, sin ningún tipo de deformación. Básicamente el concepto matemático de los choques elásticos o inelásticos se debe a la conservación de la cantidad de movimiento, que está dado por la ecuación en este caso de momento antes del choque y después del choque. El momento antes del choque debe ser igual al momento después del choque, teniendo en cuenta la masa y la velocidad. ¿Listo? La segunda pregunta es las expresiones matemáticas que se expresan bajo la conservación de la cantidad de movimiento para un sistema. Pues como lo decía, la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. También podemos ver el impulso, que es igual a la fuerza ejercida sobre un cuerpo por el tiempo, y esto al final es igual a delta de la masa por la velocidad. Y la conservación de la cantidad es igual a la cantidad de movimiento antes del choque y después del choque, es decir, la masa por la velocidad antes del choque es igual a la masa por la velocidad después del choque. ¿Cuál es el sistema de referencia más apropiado para el estudio del sistema de colisión? Pues es el sistema de centro de masas, haciendo el análisis de las partículas. Vamos a ver un enunciado, el del ejercicio 5. Dice que un crucero de 258 toneladas parte desde la ciudad de Cartagena hacia la isla de San Andrés a una velocidad de 45 metros sobre segundo. En la mitad del camino se observa un barco mercante clase Panamax de 495 toneladas acercándose por la derecha a una velocidad de 34 metros sobre segundo, colisionando perpendicularmente de tal manera que ambos barcos quedan unidos a una velocidad y un ángulo θ, como se muestra en la imagen. A partir de la anterior información, determine dirección de el ángulo de los barcos después de la colisión, B, la magnitud de la velocidad de los barcos y representar en un plano. Entonces vamos a solucionar el problema. Pues acá veíamos un poco el gráfico, cómo podemos hacer una similitud de un plano cartesiano, eje X, eje Y. El centro 00 sería, digamos, que el punto de colisión de los dos barcos y el ángulo se formaría con el eje X. La solución es los datos que tenemos la velocidad del crucero, la velocidad del Panamax, la masa del crucero, la masa del Panamax, y nos piden hallar la dirección y la magnitud después del choque de los barcos. Pues usamos la fórmula para la conservación de la cantidad del momento que hablábamos anteriormente: masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 2 debe ser igual a la masa 1 por la velocidad final después del choque más la masa 2 por la velocidad final después del choque. Vamos a hacer de acuerdo a las componentes del eje X, reemplazando la fórmula. Algunos valores pues equivalen a 0, por lo tanto no se escriben. Tenemos la masa del crucero por la velocidad inicial del crucero. En este caso no hay una masa inicial ni una velocidad inicial
del Panamax, por lo tanto es equivalente a 0. Y tenemos la masa final del crucero y la masa final del Panamax, así como y nos piden hallar la velocidad. ¿Listo? En este caso, como vamos a hallar la componente del eje X, despejamos Bx, esto nos queda de esta manera, pasamos esto que está multiplicando a dividir, y al final nos da la componente en X 15.02 metros sobre segundos. Bajo el mismo esquema hacemos las mismas operaciones para el eje Y. En este caso, despejamos By y esto nos queda la componente en Y de 22.65. Para calcular el vector velocidad, pues usamos Pitágoras y eso nos da un vector velocidad de 27,27 metros sobre segundos. Ahora, como necesitamos hallar el ángulo, tangente del ángulo es equivalente a la componente en Y dividido en la componente en X, eso nos da 1.50 y el arcotangente o tangente menos 1 para calcular el ángulo de 1.50 nos da 56.30 grados. De esta forma pues damos resolución al ejercicio. Gracias.